Muy bien. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta tercera tutoría de la materia de Buenos días, psicopedagogía en licenciada. enseñanza de la matemática. Muy bien, buenos días a todos. Entonces, vamos a dar inicio. La temática que vamos a tratar el día de ahora es la diversidad en el aula. No sé si tuvieron la oportunidad de leer ya el material. Está muy bonito para hablar mucho, ¿verdad? Entonces, algo que se está viviendo en las aulas y a lo cual nosotros tenemos que apegarnos, ¿verdad? Y saber cómo nos vamos a pegar para dar lo mejor, ¿verdad? Dar lo mejor como futuros profesionales ustedes en la rama del profesorado, de la licenciatura en matemáticas. Así que no sé si tienen alguna pregunta antes de comenzar acerca del material. Los avisos los voy a dar al final y ahí me pueden preguntar si tienen alguna duda sobre una tarea o algo. Pero no sé si tienen alguna pregunta sobre el material en sí. Aquí Joemir me dice que no, que estamos bien por el momento, que podemos continuar. Bien, aquí me preguntan, miren, ¿qué es diversidad? Esa es una pregunta buena que tenemos que saber para, para poder dar inicio, ¿verdad? Entonces les pregunto a ustedes, ¿alguno tiene una idea? ¿Ha escuchado ese término, hablarlo no sé si ya trabajan, ¿verdad? O en su casa, cuando han salido a algún lugar, ¿han escuchado esa palabra? Yo les voy a decir al final qué es. No sé, si alguno quiere compartir Bueno, algo. Sí, bueno, para mí diversidad es como variación, como diferentes tipos. Por ejemplo, cuando a uno le dicen diversidad de colores, muchos colores, o sea, varios. Para mí eso es. vaya, muy bien, gracias por su aportación. ¿Alguien más quisiera hablar? Creo que no, ¿verdad? Entonces, lo que ella decía, miren, está muy acertado y es lo que vamos a comenzar viendo. Que aquí está, miren, empieza diciendo, ¿qué tipo de alumnos? Dice, espérame, vamos a ver qué han puesto por acá. Ajá, que hay diversidad en los tipos de alumnos, sí, y es justo lo que nosotros vamos a platicar ahora, ¿verdad? Lo de la diversidad es que es eso, es una como variedad, ¿verdad? Cuando ustedes les dicen diversidad, les están diciendo que hay variedad, por ejemplo, les pueden decir, mira, aquí hay una diversidad de plantas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay varias clases de plantas, ¿verdad? No solo hay un tipo. Entonces la palabra diversidad viene de eso, de variedad. Entonces, claramente nosotros nos vamos a enfocar en la palabra diversidad, pero aplicada en el aula. ¿Por qué? Porque es lo que nos interesa ver, ¿verdad? Conocer la diversidad que existe en el aula para que ya nosotros, sabiendo que existe diversidad, sepamos cómo tratar, ¿verdad? A cada una de las personas, sabiendo que cada una es diferente. Entonces, vamos a comenzar hablando de eso. Dice que las diferencias entre estudiantes en el grupo del aula evidencian que cada sujeto que aprende es único. Miren lo que dice aquí. O sea, la misma experiencia lo ha dicho, ¿verdad? No todos los estudiantes son iguales. Eso jamás va a pasar. Entonces dice que la consideración de las diferencias es un elemento insoslayable si se desea comprender cómo ocurren los aprendizajes. No sé si comprenden qué significa la palabra insoslayable. Algunos dicen que no, ¿verdad? Entonces la palabra insoslayable, lo insoslayable, lo que quiere decir es que está unido, o sea, a eso, no se puede separar. Cuando ustedes le dicen que algo es insoslayable, quiere decir que está, o sea, sumamente unido y eso no se puede separar. Entonces, por eso dice aquí que la consideración de las diferencias está sumamente unido si nosotros si queremos comprender cómo se da eso del aprendizaje. O sea que tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos nosotros venir y querer ser buenos docentes si no tomamos en cuenta lo que es este aspecto, que es las diferencias entre los estudiantes, ¿verdad? Entonces, aquí yo les ponía la imagen diferentes, pero iguales, ¿verdad? Cada estudiante aprende de una manera diferente, tiene características diferentes, pero la igualdad siempre se debe de mantener, ¿verdad? No debe existir eso de los privilegios, porque aquel aprende más rápido, el otro le cuesta un poquito más, entonces le podemos tomar de menos, no, ¿verdad? La igualdad siempre debe de mantenerse.
Y también algo que hay que tener como presente en la diversidad en el aula es que no solo se manifiesta con las características físicas, no solo porque van a haber unos morenitos, van a haber unos, quiero ver, podríamos decir, chelitos, otros pelo largo, otro pelo liso, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que aparte de esas características físicas de cada persona, también existen características personales, ¿verdad? Unos van a ser alegres, otros van a ser un poquito más serios, otros van a ser tímidos, otras personas van a ser de esas que hablan y hablan y hablan y expresan todo lo que dicen, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar preparados para saber enseñar a toda esa diversidad. También dice el material, miren, que el interés por las diferentes materias, ¿verdad? O sea, a algunos les va a gustar más las que son las ciencias naturales, a otros les va a encantar la matemática, hay otros que les va a gustar lo que es las materias que tienen creatividad, ¿verdad? Dibujar, pintar. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando lleguemos a un aula, va a haber esa diversidad. Entonces, vamos a ver que acá un compañero está comentando. Dice que eso no se da en las escuelas o en los bachilleratos. Siempre los profesores ayudan más a los que sobresalen, exactamente. Y es lo que nosotros debemos reflexionar, ¿verdad? Y cambiar esa mentalidad. Ustedes son los futuros profesionales en la docencia, entonces deben cambiar eso ya. Ustedes deben de estar por igual para todo, absolutamente para todo. Para el que les pregunte 100 veces y ustedes ya, aunque estén aburridos de contestar lo mismo, pero tienen que tener la capacidad y la paciencia, ¿verdad?, de explicarle por qué. Porque esa persona es igual que la que entendió al principio, nada más que todos tenemos capacidades diferentes, ¿verdad? Esa persona que seguramente en la matemática le cuesta mucho entenderla, puede ser que sea buenísimo dibujando, y aquel que es buenísimo en matemática puede que le cueste dibujar. Entonces, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? A la hora de llegar al aula. Tener en cuenta lo que hemos dicho ahorita, ¿verdad? Toda la diversidad que va a existir en el aula, ¿verdad? Diversidad física y diversidad personal también. Entonces, todas esas características las tenemos que tener en cuenta. También dice que en esta sección, en esta unidad, lo que vamos a abordar es el tema de la atención a las diferencias individuales, lo que le estaba comentando. Tenemos que ver cómo vamos a atender a toda esta diversidad de gente que existe, aplicando procesos y mecanismos relacionados con el aprendizaje. Vamos a describir la diversidad en la forma de percibir y de procesar la información y su influencia en los estilos cognitivos y de aprendizaje. O sea, dependiendo de cómo la persona asimila, así va a ser el aprendizaje que va a tener, ¿verdad? Y dependiendo de nosotros, de qué vamos a hacer para adaptarnos a aquella persona que le cuesta un poco más. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en esta unidad. Entonces, por eso les decía, no sé ustedes, pero es un tema muy bonito, ¿verdad? Da mucho, mucho para hablar. Entonces, vamos a comenzar ahora sí viendo ya lo que es el tema de la diversidad. Así que lo que les acabo de decir es como una introducción de lo que vamos a ver en toda la unidad. No sé si tienen algún comentario antes de comenzar a hablar de la diversidad acerca de lo que vamos a hablar. Vale, entonces vamos a comenzar. Dice que la simple observación de miembros de su grupo de clase da cuenta de la gama de características que aparece ante sus ojos. O sea, nomás uno entra, no sé, ustedes cuando estudiaban también pudieron darse cuenta como estudiantes, ¿verdad? En el aula, o sea, desde el momento que uno entra se da cuenta que somos diferentes, ¿verdad? Todos tenemos características diferentes. Entonces dice que de la misma manera, usted puede describir innumerables diferencias en la forma de comportarse y en las características de la personalidad de sus estudiantes. O sea, a simple vista entramos y nosotros podemos ver características diferentes físicas, ¿verdad? Pero luego cuando ya empezamos a tratar, también vamos a darnos cuenta de las muchísimas diferencias de cómo se comporta cada estudiante y de las características de la personalidad. Lo que les decía, unos son personas muy amigables, otras son personas un poquito más tímidas y no quiere decir que sean malas personas, simplemente les cuesta, son un poco más penosas y hay que como buscarles lado, ¿verdad? Para que ellas empiecen a platicar. Y entonces, las características de cada uno, ¿verdad? Entonces, es lo que uno se puede dar cuenta desde el momento que entra.
Entonces dice que en educación hoy reconocemos la diversidad y la respetamos. O sea, eso es como un ideal que tenemos, respetar la diversidad y las diferencias de cada una de las personas. Entonces dice que la diversidad es una condición inherente al ser humano, o sea, es algo totalmente normal. Imagínense si todos fuéramos absolutamente iguales, por Dios, ¿verdad? Sería algún mundo muy aburrido, o no sé qué, cómo se imaginan si absolutamente todos fuéramos iguales, si no hubiera alguien un poco más alegre o alguien un poco más enojadito, sería muy extraño. Entonces, la diversidad es algo inherente de la humanidad, siempre va a existir, ha existido y va a seguir existiendo. Entonces dice que en el proceso educativo los estudiantes pueden presentar diversidad en varias áreas. Vamos a ver cuáles son esas áreas. Primero, diversidad de ideas, experiencias y actitudes previas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada persona tiene ante un nuevo contenido unos registros anteriores diferentes. Por ejemplo, si vengo yo y les voy a hablar de la familia, o sea, asumir a la mente de cada estudiante va a llegar una imagen diferente, ¿verdad? Si ellos viven con papá y mamá, a su mente va a venir la familia, su familia, ¿verdad? Su papá, su mamá, si tienen hermanos. Si solo viven con mamá, pues se le va a venir a la mente solo la mamá. Si viven solo con el papá, pues se le va a venir a la mente su papá únicamente. No van a ver la familia como la otra persona con papá, mamá, hermanos, ¿verdad? Entonces, siempre cada persona tiene experiencias previas, lo cual le hace ser diferente y ver los conceptos de manera diferente, de igual manera. Otra es la diversidad de estilos de aprendizaje. Dice que está ocasionada por las diferentes maneras de aprender, la que puede deberse a los estilos de pensamiento, la inducción, la deducción, el pensamiento crítico, las estrategias de aprendizaje, las relaciones de comunicación establecidas, por ejemplo, el trabajo cooperativo, el trabajo individual, y a los procedimientos lingüísticos que mejor dominen. Entonces, cada uno va a aprender de manera diferente, dependiendo de las capacidades que cada uno tiene, ¿verdad? Si ya él ya ha tomado un curso antes de inglés y ahora va a tomar la materia de inglés, le va a ser mucho más sencillo, ¿verdad? Entonces dice que también va a presentar diversidad de ritmo. Cada persona necesita un tiempo diferente para asimilar el contenido. Miren, y esta diversidad es la que decíamos al inicio, que en muchos lugares no se da, ¿verdad? No se respeta, mejor dicho, porque la diversidad de ritmo. Nosotros a veces queremos que el estudiante aprenda de igual manera toditito. Si tenemos 40 estudiantes, que es lo que hablábamos en las tutorías pasadas, ¿verdad? Que usualmente en algunos lugares hay 40 estudiantes, entonces queremos que los 40 estudien, aprendan al mismo tiempo, ¿verdad? Yo explico una vez y quiero que ya todos hayan aprendido. Y eso no es así, jamás va a ser así. Puede ser que dos personas me entiendan a la primera vez. Puede ser que otras cuatro necesiten que yo explique una segunda vez porque les ha quedado alguna dudita y ya cuando lo vuelvo a explicar ya lo asimilan. Pueden haber otras personas que necesiten que yo busque otra manera diferente de cómo explicar ese tema. Entonces, tenemos que respetar eso también porque existe lo que es la diversidad de ritmos de aprendizaje. También pueden presentar diversidad de intereses, motivaciones y expectativas. Eso dice que en cuanto a los contenidos y a los métodos. ¿Qué quiere decir, verdad? Que también no a absolutamente todos mis estudiantes les va a gustar las mismas cosas. Hay unos que les va a gustar la música, a otros que les van a gustar los números en sí, a otros que les va a gustar lenguaje, eso de expresarse oralmente, o sea, todo eso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de respetar esas motivaciones que tiene cada uno, ¿sí? Y luego está también la diversidad de capacidades y de ritmos de desarrollo, ¿verdad? También cada uno va a tener una capacidad diferente, lo que les decía, ¿verdad? Tienen capacidades, unos son buenos para dibujar, otros son buenos para las matemáticas, otros son buenos para la química, y así, de igual manera, también van a ir desarrollando cada uno a su ritmo, y nosotros tenemos que respetar esos ritmos de cada uno de los estudiantes, porque nosotros, nuestra misión es que todos aprendan, ¿verdad? Esa es la misión de cada uno de nosotros. No sé si tienen algún comentario sobre estas diversidades. Me gustaría escuchar a alguno que tuviera algo que decir. Bueno, vamos a continuar. Ah, no, alguien va a hablar.
Licenciada, Sí, usted dígame. dijo que supuestamente se respetaba la diversidad, ¿verdad? No, se tiene que respetar. En algunos lugares no se respeta, pero tiene que respetar. Sí, pero tal vez una pregunta así, ¿no será que muchas veces la diversidad los maestros no la cumplen por razones de que el poco respeto que les tienen algunos alumnos a ellos y, ¿cómo le puedo decir? Y ellos ya no le toman importancia a esos alumnos. Sí, es que ahí entran muchas, ¿cómo decirles? Muchas cosas, ¿verdad? El maestro, porque sí, de verdad que hay alumnos que a uno lo llegan como a cansar, ¿verdad? Porque sí, en muchos lugares públicos existe bastante lo que usted comenta, el irrespeto. Entonces nuestra misión como docentes es buscar cómo ganarme el respeto de esos jóvenes para que así él, con ese respeto, no por miedo, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre respeto y miedo, logre yo acercarme, porque fíjense que la mayoría de veces esos estudiantes que son mucho más valías es porque tienen muchos problemas. Pero aquí entra otro aspecto también, que nos están pidiendo como docentes, ¿verdad? O sea, lo ideal es que nosotros respetemos todo esto, pero a veces no nos preparan para eso, porque obviamente necesitamos un proceso de preparación nosotros para estar preparados para todo lo que nos vamos a enfrentar en el aula, o sea, a estudiantes agresivos, a estudiantes con problemas familiares, ¿verdad? Entonces a veces a nosotros nos toca ser de psicólogos, nos toca ser de doctores, nos toca ser de mamás, porque si no tienen una mamá, ellos buscan en uno a una figura de familia, ¿verdad? Entonces ahí entran muchos aspectos dentro, ¿verdad? De esto. Pero lo ideal es que nosotros como maestros luchemos por respetar a esta diversidad, porque siempre ustedes se fijan, al final el que gana va a ser el alumno, ¿verdad? Porque así están las leyes en nuestro país. O sea, si usted, un alumno lo acusa, usted como docente tiene la de perder. Entonces, lo que usted tiene que buscar siempre es mantener el respeto, ¿verdad? El respeto mutuo, buscarlo. Pero muy buena observación, gracias por su observación. No sé cuál es su nombre, no me aparece, pero muchas gracias. Javier, dice mamá, muchas gracias compañero Javier por su opinión. No sé si alguien más quiere comentar algo. También, licenciada, buenos días. Buenos días. Siento yo que a las personas cohibidas, porque yo fui de una de esas, Ujú. personas cohibidas, siento yo que a veces cuesta que asimilar las cosas porque por temor a preguntar, ¿verdad? Por temor a que le digan que es un pasmado o algo así para sufrir burla de los compañeros, no vuelven a preguntar algo que tal vez le quedó de duda y cuesta asimilar a veces los temas, ¿verdad? Exacto. Sí, eso suele pasar bastante, fíjense. Como les comentaba la otra vez, yo soy maestra también de un colegio y se mire, yo les digo, miren, no les hagan caso a los demás, si tienen dudas, pregunten. ¿Por qué? Más en la matemática. O sea, si uno se queda con una duda, eso tiene que ver con el siguiente tema que vamos a ver. Entonces, como no entendí este tema, el otro tema tampoco lo entendí y así me voy acumulando dudas, dudas, dudas y o sea, al final no comprendo, ¿verdad? Y por eso después digo, la matemática no me gusta. Entonces nosotros, esa es otra misión que tenemos, buscar cómo hacer que los estudiantes se quiten ese miedo a preguntar, ese miedo hacia los compañeros por el bullying que tanto existe en este tiempo. Antes existía, creo yo, pero no era tanto, ¿verdad? Ahora en estos tiempos se está como en apogeo, ¿verdad? Entonces, es buscar técnicas para que el estudiante me tenga la confianza de preguntarme a mí porque yo no le voy a regañar, no le voy a tratar de tontito, y también la confianza ante sus compañeros, ¿verdad? Entonces, lograr un respeto entre todo el grado, ¿verdad? O sea, son muchísimas, bien, son muchas cosas las que tenemos como docentes. Aquí dice, O sea, entonces se trata de ganar a los alumnos, ¿verdad? Para que ellos se sientan en confianza con uno, ¿verdad? Para que exacto, y podamos también desarrollar con los mejor la compañeros. temática. Ujú, exactamente, así es. Y Jaime dice que es de generar confianza y un ambiente tranquilo de confianza en clase. Con su respeto, exactamente. Si yo vengo, porque fíjense que ellos son muy astutos, con una vez que ellos les pregunten y usted le hacen la cara o le hacen la cara de, ay, Dios mío, si hizo tundito, ya lo expliqué 3 veces,
O sea, ellos ya quedan con eso en su mente, un temor horrible, y les aseguro que no les van a volver a preguntar, ¿verdad? Más si son personas tímidas. Hay otras personas sí, ¿verdad? Que uno los puede tratar de dunditos y ellos, como que dicen, no les importa, ¿verdad? Pueden volver a preguntar, pero, o sea, todo es dependiendo de la personalidad. Y como les digo, nosotros tenemos que tener en cuenta que van a haber personalidades diferentes. Entonces, tenemos que aprender a tratar a cada una de esas personas para no dañarles, porque eso tenemos que tenerlo en mente también, ¿verdad? Estamos formando futuros profesionales, futuros jóvenes, y así como les podemos ayudar, también si no tenemos cuidado, también podemos dañar a esa persona. Entonces, eso es algo muy importante que nunca deben olvidar. Trabajamos con personas, estamos moldeando personas, así que tenemos que tener un gran cuidado y obviamente dar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Gracias por todas las aportaciones que dijeron. También tenemos que, debido a la reflexión realizada en los últimos años sobre qué es, significa e implica atender a la diversidad, miren lo que hemos estado hablando, se ha visto la necesidad de responder a otras diversidades. Por ejemplo, ¿cuál? Las diversidades culturales, lingüísticas, que están presentes en la sociedad y consecuentemente en la escuela, ¿verdad? Entonces, también tenemos que educar para el pluralismo, dice aquí, conlleva educar desde la igualdad, en el respeto al otro, en lo que hemos estado hablando, tenemos que mantener el respeto mutuo, del diferente, dice que del que procede de otra cultura, hable otra lengua, practique religión o no, padezca una discapacidad física o psíquica y sufra rechazo por vivir en situaciones de pobreza y marginación. Entonces, nosotros tenemos que atender toda esa diversidad y respetarla. Y como siempre, tratar lo que es la igualdad ante todo. No importa que alguien, porque viene de otro país, lo vamos a tratar mejor, ¿verdad? O que a uno que viene de nuestro propio país, ¿verdad? Eso no debería de suceder jamás. También tratar la igualdad si tenemos en nuestra aula gente con mayores posibilidades y otra gente con menores posibilidades. O sea, al final debe darse la igualdad también si otros saben hablar idiomas diferentes, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Buscar adecuaciones, cómo podemos hacer para que al final todos logren tener su aprendizaje, ¿verdad? Entonces, dice que para desarrollar el planteamiento pedagógico de aceptación y respeto a la diferencia, él o la docente en su totalidad debe plantearse y definir sus convicciones sociales, culturales y pedagógicas, es decir, debe explicar cuáles son sus valores y metas para elaborar una propuesta de educación coherente con lo expresado. Miren, este, este párrafo es muy interesante. Dice que para que nosotros logremos un respeto, ¿verdad? O sea, logremos una pedagogía de aceptación hacia la diferencia, hacia la diversidad, nosotros primero tenemos que creérnoslo, porque es mentira que si yo no creo, no respeto la diversidad, no voy a llegar al aula a enseñarle a mis alumnos que respeten a las demás personas. Si yo como docente primero no lo hago, ¿verdad? Por eso es que a ustedes se les está tratando de, como futuros docentes, de inculcar esto, ¿verdad? De la importancia de la diversidad, que ustedes, o sea, valoren, vean la diversidad que existe y la respeten, para que así a la hora de ir al aula, o sea, muestren eso, muestren ese respeto hacia la diversidad, que es lo que se quiere, ¿verdad? Que al final se tenga respeto ante la diversidad de todas las personas. Bienvenido, Wilfredo, viene conectándose y dice, muy bien, está bien, no hay ningún problema. Entonces, dice que a continuación vamos a hablar de un factor que muchos autores lo han estudiado a través de la historia y han coincidido en que es diverso en las personas. Vamos a ver qué factor es ese que, o sea, tantas personas han estudiado y también es tan diverso en cada persona. Miren, es la inteligencia. Entonces vamos a hablar de este factor que es un factor de diversidad, ¿verdad? En cada uno de los estudiantes. Se dice que la idea de que la gente difiere en lo que llamamos inteligencia ha estado con nosotros por un largo tiempo. Hace más de 200 años, Platón se ocupó
de variaciones similares. Entonces, esto de la inteligencia no es que se ha venido a tratar hace 10 años, no, ¿verdad? Sino que desde hace muchísimos años se ha venido tratando eso de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Dice que en el siglo pasado abandonaron las polémicas en relación con el significado de la inteligencia y en un simposio realizado, o sea, en una reunión realizada en 1986, 24 psicólogos presentaron 24 diferentes opiniones de la naturaleza de la inteligencia, ¿verdad? O sea, la inteligencia ha tenido muchas definiciones. Entonces dice, pero más de la mitad de esas personas incluyó entre los aspectos importantes de la inteligencia procesos de nivel superior como el razonamiento abstracto. O sea, decían que para que la persona fuera inteligente o se pudiera llamar como inteligente, tenía que tener esa persona la capacidad de razonar abstractamente, ¿verdad? O sea, en la mente, que se le vinieran las ideas, o sea, las entendiera. También la capacidad de solucionar problemas y la toma de decisiones, o sea, aprender a solucionar una determinada situación que se le presente y mostrar esa solución como es. Y discrepaban, dice, en lo que concierne a la estructura de la inteligencia. ¿Se trataba de una sola habilidad o de muchas? Eso no se pudieron poner de acuerdo. Si la inteligencia era una habilidad determinada o era el conjunto de varias habilidades. Dice que alrededor de 1905 el francés Alfred Binet elaboró una escala para evaluar el grado de retardo mental de niños de su país, con el fin de orientarlos pedagógicamente. Posteriormente se asoció con su compatriota Simón para perfeccionar esta escala, la que se conoció con el nombre de escala de inteligencia de Binet-Simon. Entonces ustedes pueden buscar en internet, ponen la escala y ahí les aparece, ¿verdad? Una escala de inteligencia que realizaron estas dos personajes. Dice que algunos teóricos consideran que la inteligencia es una habilidad básica que influye en el desempeño en todas las tareas de índole cognitivo, o sea, de la mente y del aprender. Por lo que una persona inteligente, entre comillas, hace un buen trabajo al resolver problemas matemáticos, explicar poesía, escribir ensayos para un examen de historia y solucionar acertijos, ¿verdad? Entonces esa es como la inteligencia tradicional que nosotros conocemos, ¿verdad? Cuando alguien es bueno en mate, puchica, dicen, este sí es inteligente, ¿verdad? Y esta es solo una parte, ¿verdad?, que conlleva lo que es la inteligencia, según lo que se ha ido viendo, pero tradicionalmente nosotros lo asociamos a eso, ¿verdad?, a que tiene la capacidad de entender algo más rápido. Y la otra persona que se tarda un poco más, de igual manera es inteligente, lo sabemos. El que se tarde un poquito más no quiere decir que no sea inteligente, pero tradicionalmente se asocia la inteligencia con las personas que aprenden rápido. Luego aparece un personaje, Charles Spearman, que en 1927 él propuso la existencia de un factor o atributo mental que llamó G o inteligencia general, ¿verdad? Entonces así la llamó él, que se utiliza para realizar cualquier prueba mental, pero añadía que cada instrumento requiere, además de la inteligencia general, algunas habilidades específicas. Entonces, por ejemplo, decía él que el desempeño en una prueba de memoria de números incluirá probablemente una inteligencia general, ¿verdad? No tengo que tener yo algo como inteligencia previa. Y cierta habilidad concreta para el recuerdo inmediato de lo escuchado. Entonces, este personaje suponía que los individuos varían en cuanto a su inteligencia general y sus habilidades específicas, y que estos factores determinan en conjunto su desempeño en las tareas mentales, ¿verdad? Entonces, para este personaje, cada persona tiene como una inteligencia general, o sea, ya como una inteligencia propia, más lo que se le va agregando, algunas habilidades que se le van agregando. Entonces, todo este conjunto es lo que le ayuda a desarrollar, a desenvolverse en la vida y pues a dar soluciones, ¿verdad? Y es la que forma la inteligencia de cada una de las personas. Luego aparece el trabajo de John Carroll en 1993. Dice que es una versión actual de la teoría de las habilidades generales y específicas que identifican algunas de las primeras y al menos 70 de la segunda. O sea, él identifica muchas de lo que son habilidades generales y como 70 habilidades específicas.
¿sí? Dice que también que en 1935 otro personaje, Terman, psicólogo norteamericano, se inspiró en esa escala para evaluar la inteligencia de los soldados. Entonces, en ese tiempo también se hizo un test de inteligencia para evaluar qué tan inteligente era determinada persona y lo usaron en lo que fue los soldados. Dice que se despertó desde entonces un fuerte interés por la medición de la inteligencia, desde ese momento con este personaje Terman, en especial por definir el coeficiente intelectual, CI, ¿verdad? Entonces, que eso todavía lo seguimos escuchando. Ay, tal persona en las universidades, en algunas universidades es muy importante, ¿verdad? Tiene un CI de tanto. Ah, esta persona tiene un CI de tanto, ¿verdad? Un coeficiente intelectual, o sea, lo que mide la inteligencia de la persona. Y eso lo sacan con dice que las Yo lo había personas, escuchado con el IQ. aunque el núcleo, ajá, también es otro tipo, como todo depende del test que se utilice, ¿verdad? Para medir. Entonces, esta persona hizo lo del CI. Decía que a partir de los años 40 se volvió costumbre en las escuelas norteamericanas, o sea, en Estados Unidos, ¿verdad? Ellos inventaron eso. La medición de la inteligencia de los niños. Acá nosotros sabemos, no hacemos eso, no les hacemos un examen para medir la inteligencia. Sí se hacen exámenes para medir como en qué son buenos, ¿verdad? Pero son test psicológicos, no test de inteligencia. Entonces, que desafortunadamente y partiendo de una concepción hereditaria e inalterable de la inteligencia, se trabajó de una medida definitiva en el educando, que es criterio que es cierto, que en cierto modo vino a ser una incointeligencia de ¿verdad? Entonces algunos creyeron mucho en este CI, entonces salían un poquito bajo y decían, ah, yo soy tontito, salían altos, se creían, ah, yo soy muy inteligente. Entonces, esta fue una aportación de este personaje para medir lo que era la inteligencia. Dice que alrededor de los años 50 empezaron a surgir concepciones multidimensionales de la inteligencia, es decir, inspiradas en la idea de que esta no es un rasgo único, ¿verdad? Como se creía antes que podía ser asociado a una sola cosa, sino que estaba conformada por múltiples factores o dimensiones. Entonces lo que vino como a innovar ya de un tiempo para acá. Se le apareció este personaje Vernon en 1950, que fue uno de los primeros psicólogos norteamericanos que trataron de derivar factores específicos de la inteligencia. Así que más recientemente otro personaje, Guilford, en 1967, ha postulado que la inteligencia se desgloba en al menos 120 factores de habilidades, que resultan de una combinación de 5 operaciones, 4 contenidos y de 6 productos, dicen ellos. Dice que ya no se tacha sin más a individuos de poco o de mucha inteligencia, ¿verdad? Eso ya ahora ya no se hace, sino que se intenta definir los factores que han logrado desarrollar, así como los menos evolucionados con el objeto de favorecer su crecimiento. Entonces, antes se creía que o era inteligente en esto o no lo era. Ahora no, ¿verdad? Se trata de hacer algunos tests para saber, según estos personajes, ¿verdad? Están todas las capacidades, todas las tenemos, solo que algunos hemos desarrollado más unas que otras. Entonces algunos test me dicen, vaya, tal persona, Yulisa, yo por ejemplo, sos bueno en esto, en esto sos un poquito menos te cuesta. Entonces el fin de eso no es tratarme de tontita en las ciertas cosas que no puedo hacer, sino de buscar maneras para que yo también pueda desarrollar esas otras partes, aunque me cueste un poquito más que a otras personas que son buenas en eso, ¿verdad? Entonces es lo que ha cambiado con lo que es la inteligencia. O sea, la verdad soy partícipe de esto, ¿verdad? De lo que está, porque algunos siguen pensando que la inteligencia es como un solo aspecto bueno en una determinada cosa y después lo demás, si no soy bueno en eso, o sea, ya no puedo ser bueno en eso. Yo soy partícipe de esto último, ¿verdad? De que todos tenemos las capacidades, nada más que algunas no las hemos desarrollado, pero si queremos, podemos desarrollarlas y también llegar a ser buenos en esas otras cosas que hasta el momento puede que no sea muy buena. Entonces, todo esto es con respecto a lo que es la inteligencia. No sé si tienen alguna comentario sobre lo que es la inteligencia. Si no, vamos a pasar
a otro aspecto que influye en la diversidad, ¿verdad? Este es el primero. Yo les dije que vamos a hablar de los aspectos que se dan en la diversidad de los estudiantes. El primero es este, la inteligencia. No sé si tiene algún comentario, algún aporte, no sé. Bueno, no, ¿verdad? Ya lo que mencionaron algunos, ya lo... Mire, Jaime pregunta, ¿todos tenemos las mismas capacidades? Entonces, según lo que hemos visto, ¿verdad? Todos tenemos las capacidades, según este último personaje, pero no las hemos desarrollado de la misma manera. Por ejemplo, yo, que soy licenciada en matemáticas, desarrollé la capacidad numérica, ¿verdad? Entonces, soy buena en eso, me gusta y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, pero, por ejemplo, ya a la hora de, si yo voy a dar un discurso o algo así, se me dificulta un poco más. Por lo mismo, ¿verdad? No me gustaba, no lo quise desarrollar. Pero según este personaje, si yo quiero, puedo también ir desarrollando, buscando técnicas, o existen muchas técnicas para desarrollar muchas de las capacidades del ser humano. Entonces lo puedo hacer, ¿verdad? O sea que entonces cada uno está dotado de capacidades, lo que tienen que no todas las tenemos desarrolladas, o a veces también pienso yo que podría ser que somos más dragancitos, podría decirlo así, y no empleamos técnicas para desarrollar nuestra inteligencia, ¿no? Exactamente, así es. Según este último personaje, así es, ¿verdad? Algunos personajes no están de acuerdo con esto. Como les digo, existen, o sea, respecto a la inteligencia, existen muchas teorías, ¿verdad? Unos dicen de que no, los que son buenos en números y ya ni modo, para nada más son buenos. Otros son buenos en lenguaje, son buenos en eso y lo siento mucho, no son buenos en nada más. Pero según ese último personaje, dice que sí, ¿verdad? Existe, o sea, todos tenemos las capacidades, las inteligencias guardadas en nosotros, pero muchas veces no las desarrollamos. ¿Por qué? Por lo mismo que existe, ¿verdad? O sea, porque no me gusta o no me la supieron enseñar o por la ganería, como dice el compañero, ¿verdad? O sea, me conformo, soy bueno, o sea, entendí esto rápidamente, aquello me cuesta más, mejor lo dejo, ¿verdad? Mejor lo voy dejando, entonces no lo desarrollo. Aquí dice el compañero o compañera, dice que todos somos inteligentes, pero no todos lo desarrollamos, ¿verdad? Entonces es de considerar los aportes de estos personajes que estamos estudiando. En este caso, analizar exactamente lo que les digo. Aquí hay mucha aportación. Ustedes verán con cuál están de acuerdo, ¿verdad? Entonces, yo les he mostrado todos los pensamientos de las personas anteriores que al final han sido útiles porque unas han sido bases, o sea, se han venido como mejorando poco a poco, ¿verdad? Pero todas han sido bases y en su momento han tenido su apogeo y todos han creído en esa teoría, ¿verdad? Entonces, ustedes verán con cuál teoría se, la ven ustedes como más correcta, ¿verdad? Más correcta y más cercana. Dice que el hecho de que nos guste la matemática nos hace capaces de desarrollarnos en este ámbito, dice Wilfredo. Muchas veces nos cuesta, pero es que eso está muy inherente también la motivación que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando algo nos gusta, obviamente nos esforzamos por ser buenos en eso, porque se nos hace, porque nos gusta, pero nos llama la atención. Pero cuando algo no nos gusta, nos volvemos haraganes, como decíamos, y no luchamos por desarrollar esa, porque nos va a costar un poco más, porque eso sí es, nos va a costar un poco más, pero al final lo podemos hacer, lo podemos lograr. Entonces, Licenciada, pero muchas veces es que no es que no nos guste algo, ¿va? ujú, Muchas veces son los maestros los que nos hacen que la materia no nos agrade de alguna manera. sí, esa es otra cosa que existe también, ¿verdad? Sí, tenemos, desgraciadamente, ¿verdad? Hay todo tipo de maestros hasta el momento. Hay maestros, como les hablábamos anteriormente, de vocación, que obviamente ese maestro va a luchar porque ese estudiante ame su materia, aunque se le dificulte. Entonces, pero hay otros maestros, yo no me acuerdo si lo veíamos en esta materia o en la materia de introducción, que también lo veían como algo lo fácil, ¿verdad? Ay, solo voy a estudiar 3 años profesorado, durante un tiempo así se vio, entonces todo el montón de maestros, El Salvador se llenó de maestros porque era como lo fácil, ¿sí? 3 años, estudio 3 años y ya puedo
tener una estabilidad laboral, el Ministerio de Educación me da una plaza y ya. Entonces no lo hacían porque amaban el enseñar, sino porque era como la forma fácil, ¿verdad? De ganar dinero profesionalmente, se podría decir. Entonces hay maestros que no lo hicieron solo por eso, entonces obviamente no se Por dan la eso hay mejor maestros manera que a para veces, entender. ¿Sí? sí, por eso hay veces que hay maestros que se portan de una mala manera con los alumnos y hay veces que incluso los llegan a tratar mal, ¿no? Porque sí he visto casos. Por ejemplo, yo en el programa Edúcame tuve un profesor que él, sinceramente, no se notaba que fuera por vocación que estuviera enseñando, sino que simplemente llegaba a tirarnos las guías y se iba. Y él llegaba de una manera muy pedante al grado de nosotros. Ujú. Entonces eso ya mostraba un rechazo, me imagino, de parte de ustedes para aprender, ¿verdad? Exacto. Ajá. Entonces ahí Ya, está. tal vez haciendo otro ejemplo, que igual que mi compañero, yo tuve un maestro que tal vez porque no le hacíamos caso, comenzaba a ignorar a todo el grado y decía, va, yo a ustedes, va, les dejo esto, háganlo, si quieren explicación, vayan a buscar otro maestro porque yo no les voy a explicar. Y los exámenes a veces venían bien pesados y uno le preguntaba y dice, yo se los di, no sé qué y no sé cuánto. Entonces no es vocación, sino que solo lo hacía por responsabilidad de su trabajo. Ujú, exactamente, ¿verdad? Entonces ahí entra todos esos aspectos, ¿verdad? Y pues nosotros intentemos, como futuros docentes ustedes, cambiar esto, ¿verdad? Cambiar para que tengamos o sea, porque al final lo que buscamos nosotros es que la educación vaya mejorando y que los futuros profesionales cambien, pero quienes tenemos que cambiar primero somos nosotros, ¿verdad? Para que sí que el futuro también cambie, ¿verdad? Entonces es de eso, ¿verdad? Entonces no sé si hay algún otro comentario, si no vamos a pasar ya a hablar del otro aspecto que será muy diverso en lo que es los estudiantes. Sí, ya terminamos de hablar de la inteligencia. Entonces vamos a pasar al siguiente aspecto, miren, es la personalidad. Primero dijimos la inteligencia, que se da muy, muy, muy diversa, ¿verdad? En los estudiantes. Ahora tenemos la personalidad. Dice que abarca las características cognitivas, físicas, afectivas, sentimientos, actitudes, cuya combinación hace que cada persona sea única e irrepetible. Así que un elemento constitutivo de la personalidad que se destaca para efectos del proceso de aprendizaje es el temperamento. Ya vamos a ver lo que es el temperamento. Entonces, la personalidad, miren, abarca todas estas cosas, las características cognitivas, o sea, de cómo yo aprendo, las características físicas, o sea, también son parte de mi personalidad, si yo soy alta, si yo soy pequeña, si yo soy chilita, si yo soy morenita, todas esas características. Las afectivas también, cómo yo me desenvuelvo en el ámbito afectivo, con los sentimientos, entonces todas esas actitudes que son parte de mí y que me hacen ser diferente a las demás personas forman parte de la personalidad de cada uno de nosotros. Entonces, ahí cada uno nos conocemos, o a veces hasta nos cuesta conocernos, ¿verdad? Pero sabemos las características que cada uno poseemos. Yo puedo ser amigable, puedo ser un poquito menos, un poquito tímido, pero, o sea, no sé, ¿verdad? Cada uno con sus diferentes características. Entonces, todo eso forma parte de la personalidad. Y claramente esto es muy diverso en mis estudiantes, ¿verdad? No todos mis estudiantes van a tener la misma personalidad. Entonces, lo que le mencionaba, ¿verdad? Un elemento importante de la personalidad es el temperamento, ¿sí? Entonces, dice que tiene que ver con la forma básica de reacción de cada sujeto ante diversas situaciones y personas, ¿verdad? Todos no tenemos la misma manera de cómo vamos a reaccionar a ciertas cosas, ¿verdad? Algunos reaccionamos llorando, otros reaccionamos enojados, otros reaccionamos riéndonos, entonces es diferente. Pero miren algo del temperamento que dice, que esta manera de reaccionar es innata, ¿verdad? Según este documento, el temperamento que yo poseo es, ¿cómo se diría? Innato, ¿verdad? Innato propio mío. No es algo aprendido, sino es algo que yo traigo ya. También sé que se han clasificado estilos de aprender según una respuesta temperamental predominante en situaciones
de aprendizaje, ¿sí? Entonces, dependiendo del temperamento también se han clasificado. Entonces tenemos lo que es el impulsivo, dice que tiende a responder y trabajar rápidamente y cometer errores. Entonces, dependiendo de cómo soy yo, ¿verdad? Si mi temperamento es ser así, ¿verdad? Es ser impulsivo, entonces yo me dicen algo y yo reacciono de una sola vez. Y usualmente, dice que no es siempre, pero usualmente lo que pasa es que estas personas van a cometer errores, se van a equivocar porque no analizan las respuestas que van a dar, sino que se las sienten y las sacan, como dicen, ¿verdad? Luego está el reflexivo, que el reflexivo tiende a responder cuidadosamente eh, y precisamente y trabaja con lentitud. Dice, miren, no quiere decir que el que trabaja con lentitud va a responder de la manera correcta, ¿verdad? No, sino que aquí está dando las dos maneras de cómo pueden responder las personas, ¿verdad? Una es impulsivamente, que responde de una sola vez, puede que lo diga bien o puede que también se equivoque, pero usualmente dicen que estas son las que se equivocan. Y las reflexivas son las que, como es así, ¿verdad? Son un poco más lentas, pero que ¿por qué? Porque analizan lo que van a hacer desde antes. Y pues no dice si se van a equivocar, pues dicen lo mismo, ¿verdad? O se pueden equivocar o pueden haber analizado bien y decir todo bien. Entonces, eso es con respecto a lo que es la personalidad, ¿verdad? Que es otro aspecto muy, muy, muy diverso. Entonces, esos dos aspectos de diversidad son los que se dan mucho en el aula, se dan bastante. Y pues con eso terminábamos uno de los folletos que estaban en el aula, que es, no sé ustedes, pero a mí me gustó mucho. Cuando lo leí, me gustó bastante. Entonces, luego está el otro, que habla de las necesidades educativas comunes a las necesidades educativas especiales, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener nosotros también en cuenta que hay necesidades que tienen todos los estudiantes, pero van a haber algunos que tienen otras necesidades mucho más especiales y tenemos que conocerlas. ¿Para qué? Para poder apoyarles. Entonces, dice que la educación escolar tiene como finalidad fundamental promover de forma intencional el desarrollo de ciertas capacidades y apropiación de determinados contenidos de la cultura necesarios para que los alumnos puedan ser miembros activos en su marco sociocultural de referencia. Sé que la escuela ha de conseguir el difícil equilibrio de ofrecer una respuesta educativa a la vez comprensiva y diversificada. O sea, la escuela debe de ser ese lugar donde hay respeto, hay comprensión, aunque haya diversidad, ¿verdad? Aunque haya diversidad. Entonces, la finalidad de la educación escolar es eso, promover de forma intencional, o sea, yo lo quiero así, de promover de forma intencional el desarrollo de esas capacidades de contenido, sin importar la cultura y todo lo demás. Se dice que existen unas necesidades educativas comunes, que estas son compartidas por todos los alumnos, que hacen referencia a los aprendizajes esenciales para su desarrollo personal y socialización, que están expresadas en el currículum escolar. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Hay unas necesidades que las tienen todos los estudiantes, la mayoría, ¿verdad? O sea, a esas se le llaman necesidades comunes. Dice que todos los niños y niñas tienen capacidades, intereses, ritmos, motivaciones y experiencias diferentes que mediatizan su proceso de aprendizaje, haciendo que ese sea único e irrepetible en cada caso, ¿verdad? Entonces, dice que no toda necesidad individual es especial, porque van a haber algunas necesidades que va a tener alguna cierta determinada persona, pero a esa no se le va a llamar necesidad especial. Dice, algunas necesidades individuales pueden ser atendidas a través de una serie de actuaciones que todo profesor y profesora conoce para dar respuesta a la diversidad. Dar más tiempo al alumno para el aprendizaje de determinados contenidos, utilizar otras estrategias o materiales educativos, diseñar actividades complementarias. Eso es algo muy importante. O sea, tenemos las necesidades educativas comunes, que les digo, es como las que tienen la mayoría, ¿verdad? Entonces luego puede que una persona tenga una necesidad específica, pero que yo como maestro lo puedo solucionar como dándole más tiempo para que lo termine o buscando una manera diferente de enseñarle, ¿verdad? Entonces, y esa sigue siendo una necesidad común, no se le llama como necesidad especial. Ya vamos a ver a qué es lo que se le llama necesidad especial.
O sea, dice que las necesidades educativas especiales son determinadas necesidades individuales que no pueden ser resueltas por los medios señalados, o sea, lo que acabamos de decir anteriormente, siendo preciso poner en marcha una serie de ayudas, recursos y medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, distintas a las que requieren habitualmente la mayoría de los alumnos. Dice que en este caso se puede hablar de necesidades educativas especiales para referirse a aquellos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje o de desfase en relación con el currículum que le corresponde por edad y que requiere para ser atendidas, medios de acceso al currículum, adaptaciones al currículum mismo y una atención especial a la estructura social y clima emocional en el que tiene lugar el hecho educativo. Entonces, si alguna persona tiene una necesidad específica, pero yo la puedo solucionar con algo sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, dándole más tiempo, lo que decíamos, o buscando yo una manera diferente de que le entienda, no se le llama necesidad especial. Pero si ya la persona tiene, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la diversidad y que hay niños con capacidades especiales, ¿verdad? Entonces, ahí sí, yo necesito hacer una adecuación para que ese niño me aprenda. Entonces, a eso se le llama necesidad especial, porque yo ya requiero algo extra y requiero hacer una adecuación a lo que yo he hecho, a mi currículum pedagógico, para poder hacer que esa persona aprenda. Entonces, a eso se le va a llamar necesidad especial. Dice que la respuesta a la diversidad en el currículum escolar, vamos a ver cómo se da esta respuesta en el currículum. Tradicionalmente la escuela se ha centrado en la satisfacción de las necesidades educativas comunes. O sea, nosotros usualmente llegamos y vamos preparados para enseñar a enseñar a las personas como en general, ¿verdad? Expresadas a través de objetivos diseñados en función del engañoso, miren bien, e inexistente alumno medio, y no se ha preocupado por las necesidades individuales. Entonces, lo que pasa aquí es de que nos hemos como centrado, hemos preparado, como les digo, para, para enseñar al alumno que nosotros le llamamos medio, que es el que aprende, ¿verdad? De manera normal, decimos nosotros, pero eso no es así. Este es un alumno engañoso e inexistente, o sea, no existe este tipo de alumno. Por esto mismo, por la diversidad que existe, o sea, unos van a aprender de una manera más rápida, otros de otra manera más lenta, se podría decir, pero por eso nosotros tenemos que ir preparados para todo tipo, no solo para el alumno medio, que en realidad no existe. Dice que de esta perspectiva, aquellos alumnos que no logran alcanzar los objetivos establecidos son segregados de muy distintas formas, creando grupos dentro del aula para los más lentos, así les decimos algunas veces, clases especiales para atender a los alumnos con dificultades de aprendizaje o de conducta, o derivando a los alumnos a escuelas especiales. En este tipo de medios subyace la idea de que los problemas de aprendizaje tienen su origen en variables o factores individuales, motivo por el cual se toman medidas centradas en los alumnos en lugar de revisar y modificar aquellos aspectos de la práctica educativa que pueden generar o acentuar sus dificultades. Entonces, muchas veces nos centramos en el alumno, ¿verdad? A ese no aprende, le voy a hacer un grupo, le voy a hacer no sé qué cosa, en lugar de yo ver mi currículum y decir, puedo cambiar esto para que así a los que se les dificulta un poco más, me van a aprender un poco más rápido. Entonces, la misión es esa, ¿verdad? Que nosotros como futuros docentes seamos capaces de ver, de dar respuesta a esta diversidad en mi currículum. Si yo veo que en mi aula tengo determinado tipo de alumno, entonces voy a hacer una adecuación a mi currículum. ¿Para qué? Para buscar que ese determinado estudiante pues me aprenda, ¿verdad? Me aprenda. No al mismo ritmo que otro, sino a su propio ritmo, pero que al final aprenda, que es lo importante. Dice, dice Wilfredo, pero ahora con la educación inclusiva no se tendría problema. No dañaría la atención de con respecto a los demás alumnos, ¿verdad? Ahora
nuestro gobierno pues incluyó lo que es la educación inclusiva, lo que decíamos, ¿verdad? Exactamente. Tenemos que un currículum abierto y reflexivo es una condición fundamental para dar respuesta a la diversidad, ya que permite tomar decisiones razonadas y ajustadas a las diferentes realidades sociales, culturales e individuales, pero no es una condición suficiente. Fíjense bien lo que dice aquí. O sea, nosotros tenemos que tratar siempre tener nuestro currículum abierto, o sea, abierto que a cambio y flexible, ¿verdad? No, ay, no, yo ya hice mi programa así, no lo voy a mover porque yo ya lo hice así, ¿verdad? No, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a ser flexibles, pero si tengo un determinado alumno, pues le voy a hacer una adecuación para ese alumno mío, si no logro que él aprenda así con algunas técnicas. Entonces, voy a hacer una adecuación porque mi misión como docente es lograr que absolutamente todos, pues, aprendan, ¿verdad? Esa es la misión que tenemos. Dice que también que el concepto de necesidades educativas especiales implica que los grandes fines de la educación han de ser los mismos para todos los alumnos, para asegurar la igualdad de oportunidades y la futura inserción en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si, o sea, yo hago una adecuación al currículum, no tengo que olvidar que tengo que lograr yo darle todos los contenidos, porque no puedo yo dejar de darle un contenido que le puede servir, porque al final lo que yo busco es de que todos mis alumnos tengan las mismas oportunidades, ¿verdad? Y si yo no le enseño algo, o sea, lo voy a dejar en desventaja con respecto a otras personas que sí han visto todo, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahora tenemos la respuesta a la diversidad en el contexto en el centro educativo. Dice que mejorar la calidad de la enseñanza y asegurar la igualdad de oportunidades exige que cada escuela reflexione y planifique de forma conjunta la acción educativa más acorde a su propia realidad. Dice que esto implica que las decisiones tanto curriculares como de definición y funcionamiento del centro deben tomarse por parte de aquellos que van a llevarlas a la práctica en función de su realidad, adecuando a sus características concretas la propuesta que establezca la administración educativa. Entonces, ¿quiénes son los que van a llevar eso a cabo? Pues los docentes. Los docentes tienen que tener eso de presentar, o sea, esa respuesta a la diversidad, porque son quienes la van a llevar a cabo. La respuesta a la diversidad, como todo proceso de innovación, afecta a la globalidad del centro, ¿verdad? Afecta a todo el centro, e implica cuestionar la práctica educativa tradicional, introduciendo cambios sustanciales en la misma. Tenemos que estar preparados para dar cambios, y cambios a nivel de todo el centro, ¿verdad? Porque a veces es muy difícil si se da un cambio solo dentro del aula y no en todo el centro, porque muchas veces pueden ser criticados, ¿verdad? Que por qué vos estás haciendo esto, por qué no lo comunicas, porque todos somos un solo, ¿verdad? Entonces el centro tiene que estar como, tiene que saber, ¿verdad? Qué tipo de ecuaciones se van a estar dando. Dice que hay aspectos que pueden ser objetivos de revisión por su especial importancia para dar respuesta a la diversidad en el ámbito de la escuela. Entonces, uno de ellos es llevar a cabo una reflexión y debate acerca de la visión que se tiene en la escuela del desarrollo del aprendizaje y la diversidad. Entonces, eso es un aspecto, o sea, ver una reflexión y un debate sobre qué visión tiene la escuela, qué busca, o sea, qué quiere lograr en los estudiantes. Entonces, ese es un aspecto. Otro es asegurar que el currículum de la escuela sea lo más amplio, equilibrado y diversificado posible, que los equipos docentes han de realizar un profundo análisis del currículum oficial para analizar en qué medida contempla las necesidades del alumno y tomar las decisiones oportunas. O sea, esa es la misión del por qué se va a revisar el currículum, ¿verdad? Buscando de que todo lo que se va a enseñar sea de manera equilibrada y diversificada posible. También sé que una escuela para la diversidad implica aprovechar al máximo los recursos materiales y humanos disponibles, o sea, recursos materiales y humanos, los dos,
y una adecuada organización de los mismos. Dice que la selección, adquisición y elaboración de materiales que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser necesario algunas veces adquirir materiales mobiliarios y equipamientos específicos, ¿verdad? Entonces, yo tengo que saber aprovechar al máximo todos los materiales que tengo en mi escuela, o si no los tengo, pues tengo que ver la manera de cómo lo voy a adquirir, hablar con el director para ver de cómo se va a adquirir, si son necesarios de verdad para que mis estudiantes aprendan. También dice que con los recursos humanos se refiere que es de vital importancia revisar las relaciones y capacidad del trabajo conjunto del profesorado, el nivel de participación de los padres, la relación con la comunidad y con los profesionales que realizan funciones de apoyo y asesoramiento. ¿Qué quiere decir? Cuando habla aquí de recursos humanos está hablando de los profesores, ¿verdad? Tiene que haber una buena relación entre todos los profesores, una buena relación entre profesor-alumno, una buena relación de profesor con padres, una buena relación entre los padres entre sí. Entonces se tienen que aprovechar todos estos recursos para que se pueda dar de la mejor manera lo que es la educación, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ir buscando dar respuesta el centro educativo a toda esta diversidad que va a existir. Luego tenemos contemplar la identificación de las dificultades de aprendizaje, la valoración de las necesidades educativas especiales y las adaptaciones curriculares individuales. Dice que estos procesos se concretarán de forma distinta en cada centro en función de la experiencia del profesorado, la trayectoria de trabajo conjunto, los recursos de apoyo disponibles, la concepción y grado de formación en relación con las dificultades de aprendizaje, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta cada una de estas cosas. Y luego tenemos que crear un buen clima en el centro que favorezca el desarrollo institucional. ¿Qué quiere decir esto? Pues buscar tener buenas relaciones entre todas las personas, ¿verdad? Esto puede llegar a influir en lo que es el aprendizaje del estudiante. Ahora tenemos lo que es la respuesta a la diversidad en el contexto del aula, ¿verdad? Ya vimos cómo se da esto en los centros, lo vamos a ver cómo se da en el aula. Dice que las necesidades adoptadas en el proyecto del centro para dar respuesta a la diversidad se materializan en el aula. O sea, todo lo que todas las propuestas que vamos a dar como centro educativo se van a concretizar obviamente en el aula por el profesor, ya que en ella tienen lugar principalmente los procesos de enseñanza-aprendizaje y es el contexto que tiene una influencia más intensa y directa en el desarrollo de los alumnos, obviamente. ¿Por qué? Porque yo estoy presente, ¿verdad? Soy el que estoy conviviendo con todos los alumnos. Si hay algunos elementos relevantes a tomar en cuenta para lograr la respuesta a la diversidad en el aula son los siguientes. Vamos a ver cada uno de ellos. Miren. El primero dice que los profesores han de conocer bien las posibilidades de aprendizaje de todos los alumnos, los factores que facilitan el mismo y sus necesidades educativas más específicas. Yo como maestro tengo que aprender a conocer todas estas cosas, ¿verdad? En qué son buenos mis alumnos, en qué están fallando y todo esto en busca para poder ayudarles, ¿verdad? Otra es ayudar a todos los alumnos a construir aprendizajes significativos. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que buscar yo que lo que enseño se guarde, ¿verdad? Buscar que sea significativo para mi estudiante, porque si no es significativo, de igual manera él lo va a olvidar. Luego tenemos también organizar las experiencias de aprendizaje de forma que todos los alumnos participen y progresen en función de sus posibilidades, ¿verdad? O sea, buscar que todos participen, ya sea cada uno de manera diferente, dependiendo de lo que le agrade o en lo que se le hace más fácil, ¿verdad? Pero buscar que todos al final participen. Entonces dice que también se trata de que aquellos que tienen objetivos o contenidos distintos del grupo de referencia no trabajen en paralelo, o sea, no se excluyan, sino que participen lo máximo posible en la actividad del aula. Entonces, es de buscar siempre eso, ¿verdad? Apoyar al estudiante. Ahora vamos a ver lo que es hablar de la atención en la universidad a través de las adaptaciones curriculares individuales, ¿sí? Entonces tenemos primero lo que es el concepto de adaptación curricular. Vamos a ver cuál es. Dice que
Desde un currículum comprensivo y abierto, el último nivel de ajuste de la oferta educativa común lo constituyen las adaptaciones curriculares individualizadas. Estas son una vía más de respuesta a la diversidad, o sea, es otra respuesta a la diversidad, por lo que habrá que realizarlas cuando la programación del aula diversificada no sea suficiente para dar respuesta a determinadas necesidades del alumno. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ya hice mis adaptaciones curriculares? Cuando ya he tratado de hacer todo, ¿verdad? Para apoyarle, no logro hacerlo así nomás, manteniendo mi currículum normal, entonces tengo que hacer una adaptación. ¿Para qué? Para dar respuesta a esa diversidad, porque como les digo siempre, la misión es dar respuesta a esa diversidad para que todos aprendan. Entonces tenemos que las adaptaciones curriculares individuales se pueden entender como un proceso de toma de decisiones compartido tendiente a ajustar y completar el currículum común para dar respuesta a las necesidades educativas especiales de los alumnos y lograr su máximo desarrollo personal y social. Dice que el hecho de que sea una planificación individual no significa que sea un currículum paralelo o aislado del que siguen sus compañeros, ya que se realiza en estrecha relación con la planificación de su grupo y del centro en el que está escolarizado, ¿sí? O sea, no es que la persona esta va a estar aparte haciendo algo aparte, no, ¿verdad? Sino ya una adecuación en mi currículum general para todos, sabiendo que eso le va a ayudar a cierta determinada persona, es lo único diferente. Entonces tenemos que las funciones de las adaptaciones en el proceso educativo de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales son las siguientes. Una de ellas es asegurar que el alumno reciba los medios y respuesta educativa que precisa para itinerar el sistema educativo en igualdad de condiciones. O sea, que las personas todas logren aprender, ¿verdad? Es lo que yo quiero. La otra es establecer una relación entre las necesidades educativas individuales y la programación común del grupo de referencia del alumno, o sea, todos sus compañeros, para asegurar su mayor grado posible de participación en las actividades y dinámica del aula. También coordinar las actuaciones de los diferentes profesionales y servicios que intervienen con el alumno o alumna, ¿verdad? O sea, esto toca, ¿verdad? Más que todo con los docentes guías, ¿verdad? Ver que todos los demás docentes estén haciendo lo mismo, todos estamos trabajando en la misma sintonía, ¿verdad? Y de igual manera, o sea, las personas que tienen relación con cada uno de los alumnos. Y también promover al alumno hacia situaciones progresivamente más normalizadas, ¿verdad? Al final lo que tenemos que hacer es ir buscando que después para esa persona yo no necesito hacer alguna adecuación curricular. Lo que tengo que ir tratando que se vaya poniendo como al nivel de los demás, pero sin obligarlo, ¿verdad? Sin obligarlo a que esto sea así. Bueno, también tenemos las características de las adaptaciones curriculares. Esas son las características que definen a las adaptaciones curriculares son las siguientes. La primera dice que son un nivel más de planificación curricular y por tanto tienen los mismos componentes que cualquier programación, ¿verdad? O sea, lo que yo voy a hacer nada más a mi currículum, le voy a hacer una adaptación, un arreglito, ¿verdad? Para poder ayudar a cierto determinado estudiante. Entonces, puede ser en los objetivos, en los contenidos o en las orientaciones metodológicas, cómo yo voy a desarrollar mi temática, ¿verdad? Otra es que han de reflejarse por escrito como cualquier programación, de forma que se pueda sistematizar y sintetizar todo el proceso. Y como única vía de revisar la educación de las decisiones, la adecuación de las decisiones adoptadas, ¿verdad? También tengo que dejarlo yo por escrito. Y eso es como un respaldo para ustedes como estudiantes. Si alguien llega a revisar, ¿verdad? Le dicen, miren, yo estoy haciendo esto para ayudarle, ¿verdad? A cierto estudiante. También han de considerarse no solo como un producto o un fin en sí misma, sino sobre todo como un proceso que sirve para reflexionar conjuntamente y unificar criterios respecto a la respuesta educativa de un alumno, que tiene repercusiones en el aula e incluso en el centro, ¿verdad? Entonces, hay que verse como yo lo hago por un fin, así nada más, sino es un proceso que yo voy buscando que cierto determinado alumno, ¿verdad? O sea, logre
nivelarse, se puede decir, con los demás, ¿verdad? Lo que yo voy buscando, aunque con diferentes técnicas. También sí que han de entenderse como un proceso dinámico y flexible. También, ¿verdad? Si yo hago la adecuación, no es que, ay, ya la puse así, la tengo que llevar así. No, si no me funciona, ¿verdad? Puedo cambiarla, puedo hacer otra adecuación. Si no me funciona, no es algo que ya lo escribí, lo tengo que hacer obligatoriamente. Y otra también es que las decisiones que tomen han de ser funcionales y realistas, ¿verdad? También no vamos a ver vamos a poner algo que no voy a ser capaz de hacer yo como maestro o que yo sé que mi estudiante tampoco va a ser capaz de hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cada uno de esos aspectos. Ahora tenemos lo que son las fases y componentes del proceso de adaptación curricular. Entonces dice que se pueden considerar 4 etapas fundamentales en el proceso de adaptación curricular, lo que son la evaluación inicial, psicopedagógica, identificación de las necesidades educativas especiales, respuesta educativa y un seguimiento. Y eso lo vamos a ver en este cuadrito que está acá. Miren, tenemos primero lo que es la evaluación psicopedagógica. Dice que la evaluación del alumno en interacción con el contexto en el que se desarrolla y aprende para identificar sus necesidades educativas y fundamentar la respuesta educativa. Por ejemplo, el nivel de desarrollo y de competencia curricular del alumno, los factores que facilitan su aprendizaje, el contexto y respuesta educativa del aula y centro y el contexto sociofamiliar. O sea, yo voy a evaluar todo eso, ¿verdad? Todas esas cosas en mis alumnos. Luego voy a pasar yo a la fase de ver las necesidades educativas especiales. O sea, aquí yo voy a establecer las necesidades educativas individuales que se consideran especiales, porque requieren para ser atendidas recursos y medidas de carácter extraordinario de forma temporal, o sea, por un tiempo, o permanente. Puede que las necesite siempre, ¿verdad? Y no está mal. Entonces, esta es la segunda fase. Luego, la tercera es la respuesta educativa. Y dice que aquí se dan las decisiones relativas a propuesta curricular, modificaciones en el contexto educativo, provisión de ayudas personales, materiales y modalidades de apoyo, colaboración con la familia, ¿verdad? Después de que yo he visto las necesidades especiales que tienen algún determinado alumno o algunos, entonces yo tengo que buscar respuesta a eso, ¿sí? Respuesta con la familia, buscando ayuda en la familia. Si tengo que mandar a llamar a sus padres, pues lo hago, ¿verdad? O modificaciones en mi currículum, entonces todas esas cosas. Y lo último es el seguimiento. Dice que aquí es un registro de los avances y revisión de las medidas adoptadas para introducir los ajustes necesarios, ¿sí? Yo tengo que ir viendo cómo va avanzando, si está funcionando la adecuación que yo he hecho, y si no está funcionando, ya dijimos, es flexible, puede hacer otro reajuste. ¿Para qué? Para buscar que al final el estudiante de verdad logre, ¿verdad? Logre entender eso. Entonces, ahora vamos a pasar ahora sí van a haber preguntas de la tutoría, entonces la voy a dictar. La primera pregunta es sobre esto. Bueno, la pregunta 1, así que copienla. Sí, es la primera pregunta. Ahora sí va a haber preguntas en la tutoría, así que la primera pregunta, anótenla, se la voy a dictar. Dice, ¿cuáles son las condiciones que se necesitan para realizar una buena adaptación curricular? Según todo lo que hemos leído. Otra vez. ¿Cuáles son las condiciones que se necesitan para realizar una buena adaptación curricular? No sé si la han alcanzado a escribir o quieren que se la vuelva a decir. Repítela, por favor, licenciada, que me quede. Vale. Otra vez dice, ¿cuáles son las condiciones que se necesitan para realizar una buena adaptación curricular? ¿Cuáles son las condiciones que se necesitan para realizar una buena adaptación curricular? No sé si ahora sí la tienen. No sé Ya que la sí. tenemos. Vale. Ya la tenemos, Sí, sí. ya la Ya. copiamos. Hoy sí la copiaron, Ahora ¿verdad? Está sencilla, ustedes ahí Sí. analizan, la contestan de manera sencilla, ¿verdad? Entonces, ya la tienen, vamos a continuar, ¿verdad?
Lo siguiente es hablar sobre la respuesta a la diversidad como un trabajo colaborativo. Fíjense bien, como un trabajo colaborativo. Dice que la atención a la diversidad a través de las distintas estrategias de individualización de la enseñanza y la progresiva integración de los alumnos con necesidades educativas especiales a la escuela común plantean nuevas exigencias y competencias al profesorado que requieren un trabajo colaborativo entre todos los involucrados en el proceso educativo: profesores, padres, alumnos, profesionales de apoyo y recursos de la comunidad, ¿verdad? Entonces, esta misma respuesta a la diversidad busca que todos, que los docentes no podemos dar ese al final, ya dar mi materia, ¿verdad? Nada más, no implica solo eso, yo solita, ¿verdad? Sino que esto de la diversidad viene la verdad, a hacernos un poquito más difícil a nosotros nuestro trabajo, pero más bonito, y al final vamos a tener una satisfacción de que hemos ayudado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a necesitar un trabajo colaborativo, vamos a necesitar, si es necesario, hablar con papás, hablar con los profesores que están todos alrededor del alumno, ¿verdad? Con profesionales de apoyo, ¿verdad? Se supone que en las escuelas debe haber profesionales de apoyo que son los psicólogos, ¿verdad? También deberían de haber recursos adecuados para todo tipo de diversidad que existe en el aula, ¿verdad? Entonces, por eso es que se le dice que es un trabajo colaborativo por parte de todos estos agentes. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar lo que es la teoría de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Que es el último folletito que aparecía. Entonces, eso está... vamos a ver, es el otro folletito. Uh, 12, 21. La teoría de las inteligencias múltiples. Dice que en una visión tradicional de la inteligencia, según Gardner, en 1983, esta se define como la habilidad para resolver cuestiones de un test de inteligencia, ¿verdad? Él todavía, esta persona se centraba en lo que eran los test de inteligencia. Entonces, la inteligencia se medía y esa era la inteligencia que tenía cada una de las personas. Dice que la teoría de las inteligencias múltiples pluraliza este concepto, o sea, deja como atrás este concepto. Lo toma, pero dice, no, no es solo una cosa, hay varias. Entonces, una inteligencia implica la habilidad de resolver problemas o elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural determinado. Dice que según este autor, cada ser humano tiene una composición única de inteligencia. Y aquí es donde radica la importancia de esta teoría dentro del contexto educativo, ya que abre la puerta a la idea de una educación que atiende a las individualidades de sus alumnos y potencia sus puntos fuertes, ¿verdad? Entonces, habla de que nuestra misión es potenciar en lo que es bueno y en lo que no tanto, ¿verdad? Ayudarle a que lo desarrolle, ¿verdad? Porque dan todo el tipo de inteligencia. Dice que hasta la publicación en 1983 de Frames of Mind, la concepción de inteligencia se dirigía en una única dirección que se derivaba de los estudios cognitivos y evolutivos, como se pueden ser las expuestos por Piaget, que únicamente tenía en cuenta los aspectos científicos y físico-matemáticos, ¿verdad? Piaget hablaba de esos aspectos como inteligencia, para explicar cómo se producía el desarrollo de la inteligencia. Sin embargo, a raíz de los estudios de Gardner, se considera la existencia de varias inteligencias, ¿verdad? Él vino como a dar ese nuevo aporte, que desarrolla el ser humano en distintas situaciones y según sus capacidades, pero entonces cada uno vamos a ir desarrollando diferentes tipos de inteligencia según las capacidades que cada uno tenemos y según lo que nos vayan ayudando, ¿verdad? A ir desarrollando. Se dice que la consideración detenida de un amplio rango de inteligencia humana conduce a una nueva visión de la educación que Gardner denomina educación centrada en el individuo, así lo pone él. Así, para este investigador existen 8 tipos de inteligencia que se definen en la siguiente tabla. Entonces, vamos a ver los 8 tipos de inteligencia que según este personaje son las que existen. Y son las siguientes.
tenemos la inteligencia lingüística. Esta dice que es la sensibilidad a los sonidos, la estructura, los significados y las funciones de las palabras y del lenguaje. Capacidad para apreciar la palabra y manejar de manera afectiva tanto para su comprensión como para su expresión oral y escrita, ¿verdad? No sé, todas las personas que han desarrollado esta sensibilidad, esta capacidad, se les dice que tienen la inteligencia lingüística. Luego tenemos la inteligencia lógico-matemática, que es la sensibilidad a los patrones lógicos o numéricos y capacidad de discernir entre ellos, capacidad para mantener largas cadenas de razonamiento y para resolver problemas de manera eficaz y creativa. Entonces, todos los que cumplen con esto dicen que han desarrollado la inteligencia lógico-matemática. Luego aparece la tercera, la inteligencia espacial, ¿verdad? Que es la capacidad para percibir con precisión el mundo visoespacial y de introducir cambios en las percepciones iniciales. Capacidad para pensar en 3 dimensiones, ¿verdad? Esta capacidad es la que yo en mi mente puedo ver algo, lo puedo mover, según lo que, para poder dar una solución a cierto problema, ¿verdad? Entonces eso se le llama inteligencia espacial. Luego está la inteligencia cinético-corporal, que es la capacidad de controlar los movimientos corporales, manipular objetos con habilidad, para utilizar el propio cuerpo para expresar una emoción, competir en el juego y crear un nuevo producto en interacción con el medio y con otro, ¿verdad? No sé, este es este otro tipo de inteligencia. Luego tenemos la inteligencia musical. Así que esta es la capacidad de producir y apreciar ritmos, o sea, los puedo reproducir yo y los aprecio, me agradan. Tonos y timbres, valoración de formas de expresión musical, además implica la capacidad para percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Eso está mejor, eso me gusta. La inteligencia musical le agrada a usted. Sí. Así, entonces, esa es otro tipo, ¿verdad? Entonces, este personaje vino a dar este aporte muy, muy, muy bueno, ¿verdad? Hablar sobre diferentes tipos de inteligencia. Luego aparece, miren, la inteligencia interpersonal, ¿verdad? También esta es una inteligencia, que es la capacidad de discernir y responder adecuadamente a los estados de ánimo, miren, los temperamentos, las motivaciones y los deseos de los demás. Esa también se le denomina como un tipo de inteligencia, que a veces hay personas que han desarrollado mucho esto y no se les toma en cuenta como inteligencia, ¿verdad? O sea, por lo mismo, por la tradición, que solo lo tomamos con los números, ¿verdad? Se nos olvidan que hay otros tipos de inteligencia que pueden haber desarrollado. Entonces luego está la inteligencia intrapersonal, que es el acceso a la propia vida interior y capacidad de distinguir las emociones internas, autorregularlas para organizar nuestra propia vida, conciencia de los puntos fuertes y débiles propios. Miren, ese también es otro tipo de inteligencia, ¿verdad? Que a veces hay personas que son muy buenas en eso, o sea, en dominar sus sentimientos, en controlar sus emociones, y también no se les toma en cuenta como un tipo de inteligencia. Vamos a leer algunos aportes que están comentando acá. Dice que en la música se da la disciplina matemática. Sí, claro que sí. Ya vamos a ver más adelantito algunos aportes de cómo la lógica matemática desarrolla algunos tipos de inteligencia. Dice que yo desarrollé esa parte musical, pero con los años que estuve en la banda escolar, vaya, eso le ayudó, ¿verdad? Así que yo llevo casi 6 años tocando en un grupo musical en la iglesia, exactamente. Entonces, ahí es como ustedes, a través de todas estas situaciones, pues han ido desarrollando y han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de desarrollar esas capacidades que estaban en ustedes, y pues qué bien que tuvieron la oportunidad de desarrollarlas. Y luego aparece, miren, la inteligencia naturalista. Dice que habilidad para distinguir a los miembros de una especie, conciencia de la existencia de otras especies con las que convivimos y la capacidad para trazar las relaciones entre distintas especies, capacidad para apreciar el mundo natural, identificarlo, realizar planteamientos y formular hipótesis, ¿sí? Este es otro tipo de inteligencia. O sea, si ustedes fijan, no son muy conocidas, ¿verdad? Casi siempre nos quedamos con la inteligencia de los números, y puede ser también esa
la lingüística que también, ¿verdad? Que es para decir que son inteligentes. Pero hay muchos otros que también pueden ser buenos. Y otro compañero o compañera dice también que la parte del dominio de emociones y ánimo no lo tengo, dice. Sí. Entonces, no lo hemos desarrollado, pero todavía tenemos la oportunidad, lo que hemos dicho, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de desarrollar eso. Entonces, estos son las inteligencias, ¿verdad? El aporte que dio este personaje acá, Gardner. Entonces, para lo que tengamos en cuenta, él habló de 8 tipos de inteligencia, que son estos que acabamos de ver, que están muy interesantes, ¿verdad? Para que nos demos cuenta que todos tenemos diferentes capacidades y las hemos desarrollado de manera diferentes. No sé si tienen alguna pregunta o comentario hasta el momento sobre lo que el aporte de Gardner. Vaya, entonces continuamos. ¿O si alguien va a hablar? Sí, licenciada. Entonces, según así, si lo aplicáramos lo que dice Gardner a la vida diaria, ¿verdad? ¿Sí? Como decía usted al principio, la persona inteligente no es la que saca mejores notas, ¿verdad? Exacto. En síntesis, ¿cómo podríamos decir o analizar a una persona que es inteligente? Si no es en cuestión de test ni nada de eso. Vaya, es que inteligente, según estos personajes, somos todos. Nada más que hemos desarrollado diferentes tipos de inteligencia cada uno. Por ejemplo, puede alguien que ha desarrollado la inteligencia musical, es bueno en eso y es inteligente. Otro ha desarrollado la inteligencia numérica y también es inteligente. La diferencia es de que nosotros estamos acostumbrados a tachar de inteligente únicamente a las personas buenas, usualmente en matemáticas, no sé si les ha pasado, o sea, cuando alguien es bueno en mate dice, puchica, esta sí es inteligente. Y el pobrecito aquel que es bueno tocando la guitarra, lo dejan de menos. Y no es así. O sea, simplemente aquella persona ha desarrollado el otro tipo de inteligencia, pero también es inteligente. Es como el talento de cada quien que se va desarrollando, licenciado. Exactamente, así es. Entonces, pero al final toda la inteligencia, todo la tenemos, ¿sí? Nada más que la desarrollamos de manera diferente. Esa es la diferencia. Entonces, ahí aquí dice un compañero dice que los test para medir el aprendizaje de alguna disciplina, sí, entonces hay algunos test, por eso en nuestras escuelas, si se han fijado lo que se hacen, son ya cuando van a salir de bachillerato, no sé si a ustedes se los hicieron, de que les hacen test, pero para saber en qué es buena, o sea, qué capacidad ha desarrollado o va a tener mayor capacidad de desarrollar según lo que nos gusta, ¿verdad? Como usualmente lo que nos gusta, lo que nosotros desarrollamos. Entonces se hacen esos test para ver para qué son buenos, se podría decir, y que así decirle usted puede estudiar estas carreras, usted puede estudiar esto. ¿Por qué? Porque se nos van a hacer como más sencillas. Pero igual un test, o sea, a mi parecer nunca va a medir exactamente. Al final la decisión la tomo yo como persona. Me gusta esto, yo voy a desarrollarme en esto, ¿sí? Porque yo tengo la capacidad de desarrollarme en cualquier área. Lo único que algunas áreas me van a tomar mayor esfuerzo que otras, es la diferencia. No sé si tienen algún otro comentario o pregunta. Bueno, entonces continuamos. Vamos a hablar ahora de la inteligencia lógico-matemática. Entonces, se dice que quienes destacan en esta inteligencia hacen uso del hemisferio lógico del cerebro y pueden dedicarse a las ciencias exactas, o sea, como la matemática, la estadística, todas estas materias que se tratan como exactas. De los diferentes tipos de inteligencia, este es el que más se acerca al concepto tradicional de inteligencia, lo que les decía, ¿verdad? El concepto tradicional de inteligencia me asocia con que soy bueno en números, por ejemplo, pero es lo tradicional, no quiere decir que sea lo que es así. Dice que en las culturas antiguas se utilizaba este tipo de inteligencia para medir el tiempo, elaborar calendarios y estimar cantidades y distancias. Entonces, vamos a ver aquí, habla de las capacidades implicadas. Dice que es la capacidad para utilizar el método científico, mantener largas cadenas de razonamiento, identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis y para resolver problemas de manera eficaz, ¿verdad? Esta es una capacidad de la inteligencia lógico-matemática. Otra es la habilidad, algunas habilidades relacionadas, descubrimientos científicos, teorías matemáticas, cálculo y sistemas de clasificación.
influencia en la informática y otros son los perfiles profesionales. Por ejemplo, puede ser que, o sea, los que tienen esta inteligencia sean economistas, sean ingenieros, sean científicos, sean matemáticos, etcétera. Como por ejemplo, algunas personas que aparecen ahí, ¿verdad? Algunos ejemplos. Entonces, esto es con respecto a la inteligencia lógico-matemática, que la mencionamos así como más específicamente, porque por ustedes, ¿verdad? Que es la licenciatura en enseñanza de la matemática, ¿verdad? Es lo que están estudiando, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora de las inteligencias múltiples en el área de la matemática, propia en el área de la matemática, que es como lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a esto. Vale, pero antes de pasar a esto, quiero ver que acá Wilfredo nos dice algo. Dice que sería recomendable después de un test para recomendar una carrera universitaria, pero si al dar el resultado al bachiller no le parece, ¿qué es lo recomendado? Pienso estudiar mate y el test dice no. ¿Qué se recomendaría? Pues ahí entran muchos factores, ¿verdad? Entra la influencia para Wilfredo, que me hizo esta pregunta, ¿verdad? De los padres, por ejemplo. O sea, puede ser de que cuando la persona hizo el test, no la hizo de la manera adecuada, ¿verdad? Entonces, por eso no le salió que tenía esa, como esa capacidad para desarrollar eso. O puede ser que sí lo hizo bien y el test, o sea, muestra que no lo tiene, pero como yo les digo, al final la decisión es personal, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo la motivación de estudiar medicina, digamos, y en mi test me dice que no, ¿verdad? O sea, al final la decisión va a ser mía. Yo decido si tomar riesgo sabiendo que no he desarrollado esa capacidad, pero puedo luchar por desarrollar esa capacidad, ¿verdad? Entonces, la puedo tomar o puedo, si quieren hacerle caso al test, pues dicen no, entonces no. Pero no sé ustedes, ¿verdad? Los test son muy difíciles de ver si son correctos o no, porque, o sea, nosotros somos personas y las personas implicamos muchísimas cosas, o sea, es muy difícil que un test diga exactamente en lo que nosotros somos buenos o somos malos. Entonces, ahí sería la respuesta personal, ¿verdad? De cada quien decide si seguir lo que le dice el test o no, ¿verdad? Porque como les digo, nosotros somos seres humanos, o sea, seres complejos. Entonces, poner eso en papel es muy difícil, es muy complicado. Vale, entonces, miren, dice aquí él menciona, dice un dicho japonés, la disciplina vence al final la inteligencia, exactamente. O sea, hay personas que son muy inteligentes, pero que, como decirles, que o sea, la práctica los ha hecho volverse, sea, diestros en muchas cosas, ¿verdad? Entonces sí, entonces al final ahí, decisión de cada quien, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de eso, las inteligencias múltiples en el área de las matemáticas. Dice que en este documento se definen las matemáticas como un conjunto de conocimientos asociados en una primera aproximación a los números y a las formas, que se van progresivamente completando hasta concluir un modo valioso para analizar situaciones variadas, permiten estructurar el conocimiento que se obtiene en la realidad. Entonces dice que esta definición se desprende que las matemáticas no son únicamente números, sino que a través de ellas se puede favorecer el desarrollo de todas las inteligencias. Miren lo que estábamos diciendo, como un compañero decía, que en la matemática se desarrolla la música. Entonces, esto es, pero las matemáticas no son números. Algunas veces las matemáticas nos ayudan a desarrollar otros tipos de inteligencia. Así, además de centrarse en la inteligencia lógico-matemática, nos ofrecen posibilidades de aumentar nuestro vocabulario y la comprensión lectora, lingüístico-verbal, dibujar e interpretar gráficos, la visoespacial, reconocer estructuras rítmicas basadas en el conteo, en la musical, relacionar sus conceptos con situaciones conocidas, en la interpersonal, dice, reflexionar sobre su plan de trabajo a la hora de resolver problemas, en la intrapersonal, hacer un proyecto observando la naturaleza, la naturalista, o comentar o cronometrar el tiempo en que se tarda realizar una carrera, ¿verdad? Entonces, la matemática nos puede ayudar a diferentes tipos de inteligencia, a desarrollarlas.
Entonces, mira, aquí tenemos ahora, vamos a ver actividades matemáticas para desarrollar las inteligencias múltiples. Entonces, aparecen estos cuadritos y con eso es con lo que vamos a finalizar. Entonces, por ejemplo, miren, veamos cómo la matemática nos ayuda para que eso lo motivemos a nuestros alumnos a que sea una motivación más para que les agrade, ¿verdad?, lo que es la matemática. Por ejemplo, en la lingüística, dice que ampliar el vocabulario, o sea, los tecnicismos, son actividades matemáticas que nos ayudan. Expresarse correctamente en el lenguaje matemático, describir verbalmente los razonamientos, la comprensión lectora fundamental para la resolución de problemas. O sea, cuando nosotros les ponemos un problema, Juan fue a comprar tantos dólares de pupusas y luego le dieron de vuelta, todo eso la tiene que analizar. Entonces, o sea, yo estoy desarrollando también la lingüística. ¿Por qué? Porque tiene que analizar, tiene que comprender la lectura. También buscar biografías de los matemáticos ilustres, ¿sí? Todo eso son actividades que me ayudan a desarrollar la inteligencia lingüística. Luego está la inteligencia lógico-matemática, que no aparece aquí, pero es parte de esa inteligencia. Dice que conocer los elementos matemáticos básicos, comprender una argumentación matemática, seguir determinados procesos de pensamiento, como la inducción y la deducción, entre otros. También dice integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento, seguir cadenas argumentales identificando las ideas básicas, estimar y enjuiciar lógica y validez de argumentos e informaciones, y pues así hay varias, ¿verdad? Que ustedes la pueden leer de cómo desarrollar la inteligencia lógico-matemática. Luego la espacial, dice desarrollar las visualizaciones, por ejemplo los gráficos que nosotros vamos a hacer, manipular mentalmente figuras en el plano y en el espacio, ¿sí? Matemáticas se hace mucho esto y eso me ayuda a desarrollar la inteligencia espacial. Emplear mapas, diseñar los planos a escala, representar gráficamente y analizar los resultados, ¿sí? Todas estas cosas van a colaborar en la inteligencia espacial. Luego la cinético corporal habla de interactuar con la realidad para transmitir informaciones precisas, relacionar las formas geométricas con producciones artísticas, contar pulsaciones, calcular tiempo en determinadas pruebas físicas, elaborar gráficas con los resultados de estas pruebas. Entonces, todas esas cosas me ayudan en este tipo de inteligencia. Luego en la musical, lo que ustedes mencionaban, contar tiempos de frases musicales, ¿ves? Ahí estoy desarrollando la inteligencia musical. Estructura de las piezas, ritmo, binario, divisible por 2, temario, con 3 tiempos, ¿verdad? Entonces, lo de la estructura de las piezas, ¿verdad? Yo la verdad no sé mucho de música, pero los que me mencionaban que tocaban, y supongo que saben mucho de esto. También la ordenación de los símbolos, representación gráfica de la duración de un sonido. Entonces, todas estas cosas me ayudan a desarrollar la inteligencia musical. Luego tengo la interpersonal, trabajar en equipo, o sea, cuando yo los pongo en equipo, ¿verdad? Aceptar el punto de vista de los otros ante las estrategias para resolver un problema, elaborar encuestas y representar los resultados, realizar debates sobre temas científicos, ¿verdad? Entonces, todo eso me ayuda al interpersonal, o sea, con las demás personas, y la intrapersonal, o sea, conmigo misma, potenciar la autonomía para utilizar herramientas matemáticas, verbalizar los procesos seguidos en la resolución de problemas, explicar su punto de vista en el desarrollo de una tarea, confiar en su propia capacidad dando argumentos para ello. O sea, yo les digo eso bastante, de que, o sea, ustedes tienen que defender su punto de vista, ¿verdad? Y bueno, si me he equivocado lo acepto, pero si estoy en lo correcto, pues también defenderlo. Desarrollar actitudes personales implícitas en las matemáticas. Entonces, todo eso me ayuda a mí a fortalecer mi inteligencia intrapersonal. Y en la naturalista tenemos que seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar el medio natural en actividades de rastreo y orientación, realizar y representar informes sencillos sobre el desarrollo de resultados, o sea, todas estas cositas, ¿verdad? Son las que me van ayudando a mí, ¿sí? Entonces, aquí termina lo que es estábamos hablando de las inteligencias múltiples. Le voy a dictar la segunda pregunta, porque son 2 preguntas de la tutoría. Y la segunda pregunta dice lo siguiente, así que escriban. Proponga 2 ejercicios que permitan desarrollar las inteligencias lingüística y lógico-matemática. Otra vez. Proponga 2 ejercicios que permitan desarrollar las inteligencias lingüística
y lógico-matemática. Otra vez, proponga 2 ejercicios que permitan desarrollar las inteligencias lingüística y lógico-matemática. No sé si ya la anotaron. ¿La tienen la pregunta o se la vuelvo a decir? Sí, ya la tenemos. Vale, entonces es proponer 12 ¿Me la podría repetir? ahorita la voy a repetir entonces. Dice, proponga 2 ejercicios que permitan desarrollar las inteligencias lingüística y lógico-matemática, según lo que hemos leído, ¿verdad? Lo pueden volver a leer, su casita, allí para analizar y todo y responder. Proponga 2 ejercicios que permitan desarrollar la inteligencia lingüística y lógico-matemática. No sé si ahora sí la tienen todos. Ahora sí, licenciada, gracias. Bueno, ¿alguien más que no la tenga quiere que la repita? Wilfredo dice que ya la tiene. Jaime también. Creo que ahora sí ya las tienen, ¿verdad? Entonces son las 2 preguntitas que tienen para responder durante esta semana. Ya saben que tienen 4 días. Bueno, espérenme que Cristian dice que la repita. La voy a repetir entonces. Dice, proponga 2 ejercicios que permitan desarrollar las inteligencias lingüística y lógico-matemática. Proponga 2 ejercicios que permitan desarrollar las inteligencias lingüística y lógico-matemática. Licenciada, ¿Sí? ¿serían dos de cada una o uno de cada uno? Es uno para la inteligencia lingüística y uno para la lógica matemática. Muy buena pregunta porque está ahí que puede confundirse, ¿verdad? Entonces es una por cada una, ¿sí? Porque como les digo es algo sencillo para que ustedes piensen. Piensen en un ejercicio de cómo desarrollar la lingüística y otro de cómo desarrollar la lógico-matemática. Está bien, gracias. Bueno, no sé si tienen alguna otra preguntita. Por acá me preguntan que si las dudas, las respuestas, perdón, a las preguntas deben de ser largas o cortas. Pues largo o corto no importa, fíjense. Lo importante es de que ustedes, por ejemplo, si me llena una página con las respuestas, pero habla lo mismo y está redundando, ¿verdad? No tiene chiste, ¿verdad? Entonces, si lo puede hacer de manera corta, concreta, pero buena, entonces está bien. Pero si en un solo párrafo usted no alcanza a expresar todo lo que quiere decir, pues lo puede hacer en 2 párrafos, 3 párrafos. Lo importante es que usted logre mostrar la idea que tiene para responder a esa pregunta. ¿Sí? Entonces, esa es. O sea, lo largo o corto no importa. Luego me preguntan también en el parcial hasta dónde se va a evaluar, ¿verdad? Eso es lo que son los avisos que tengo hasta ahorita. Lo voy a decir. Recordarles que su primer examen lo tienen el 20, ¿verdad? El 20 de este mes. Y pues viene de la unidad 1, 2 y 3. ¿Se recuerdan que son de la unidad 1, 2 y 3? Sí, o sea, vendría hasta justo hasta esto. Pero esos son en la sede, ¿verdad? Sí, entonces recordarles lo que les hacía en la tutoría pasada, de que los exámenes en línea son en línea porque lo van a hacer a través de una computadora, pero no a través de sus casas, ¿sí? Le hago énfasis de nuevo en eso. Eso tienen que ir a la sede más Sí, como hay cercana de veces ustedes, ¿sí? como hay veces que ponen exámenes virtuales también que se pueden hacer desde casa, por eso surgía la pregunta. Ajá, sí, no, estos exámenes en línea son los parciales, tienen que ir a hacerlos a la sede donde están inscritos, ¿sí? Ahí tienen que presentarse al centro de cómputo, porque yo les mencionaba que para poder Ahí van a dar hacerlo, la clave, ¿verdad? ajá, exactamente, necesitan una clave, y ahí la persona que esté, porque fíjense que nos están diciendo licenciado, algunos tutores vamos a ir a algunas sedes, entonces no necesariamente voy a estar yo, puede ser que esté otro tutor de otra sede, pero, como somos pocos tutores a nivel de todo el país, son varias sedes, también las personas encargadas de la sede van a estar con ustedes ahí por si no puede ir ningún tutor a esa sede. Entonces, esa persona va a tener la clave para darles. Sí, dígame. En la plataforma parece que es el 13. El 13. Es cierto, hay 2 exámenes para el 13, licenciada.
Está Mm, de Sí, eso le iba a comentar yo también, 9:55 que estaba viendo la a plataforma en una tablet 12:55. y dice el 13. quiero ver, pero no, el examen está programado Ajá. para el 20 Y es, pero dice que es un cuestionario. Yo ya lo estaba viendo y decía, ajá, en de hecho aquí lo psicopedagogía. tengo. Sí, Quiero revisar, fíjense. es de Porque pedagogía y tenemos otro de... es licenciada, que fíjese que la licenciada de que nos da a nosotros álgebra y funciones y lógica matemática nos dijo que no teníamos tutoría este fin de semana porque teníamos un examen, así dijo ella, que Ujú. teníamos un examen. Entonces dijo, por eso no va a haber tutoría el 13, dijo él. Y el examen que tenemos nosotros de lógica, de álgebra, lo vamos a hacer el 14 por esa razón. Quiero ver examen línea 1. Lo tenemos, dice. No, pero si ustedes se pueden meter a la materia de psicopedagogía, dice examen en línea 1 está programado para el sábado 20 de octubre. No, pero fíjese, licenciada, que aquí dice que es de introducción a la pedagogía en la enseñanza de la matemática, no es de Ahí está. psicopedagogía. Entonces, el de introducción sí es para el próximo fin de semana, ese sí. Pero el de que yo le estoy avisando ahorita, el de psicopedagogía es para el 20, ¿sí? Para el 20. Así, quizás ustedes se confundieron. Confundimos por eso entonces. Ujú, exactamente, sí. Ese aviso se lo voy a dar Gracias. en la otra materia, ¿verdad? En la de introducción. Pero sí, el de esta materia de psicopedagogía es hasta el 20, o sea, el siguiente fin de semana, si se fijan. Prácticamente van a tener los 2 fines de semana seguidos examen. El próximo tenemos el de introducción y el siguiente que cae 20, ya el de psicopedagogía. Ahora sí, ya se aclararon con lo de los exámenes. Sí, Vale. pero bueno, siempre iríamos a la sede con esta introducción, ¿verdad? Exactamente, sí, siempre es de ir a la sede, por lo mismo que necesitan la Ok. clave, ¿sí? Entonces, Sí, Licenciada, una sí, pregunta, si no habría problema porque es el examen de admisión de la universidad para los de nuevo ingreso. fíjese que como ya nuestro coordinador lo tiene programado, no hay ningún problema, ¿verdad? Y como, o sea, ya sus puestos ya los tienen que tener, entonces seguramente el horario va a cambiar. Le voy a decir, porque el horario de ustedes va a estar habilitado desde las 10 de la mañana hasta las 12:30, ¿sí? En ese tiempo ustedes pueden llegar a hacer su examen y ahí va a estar habilitado, teniendo en cuenta que van a tener 3 intentos. Miren, entonces yo la verdad les recomiendo que lleguen justo desde las 10. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes llegan a hacer este examen y si tienen tiempo de hacer otro intento, pues lo hacen. Porque la calificación que les va a quedar es la calificación máxima. Por ejemplo, si en el primer intento Entonces, ustedes sacan, licenciada, quiere ¿sí? decir que es un examen corto, no será de 30 preguntas. Fíjese que él nos decía que iban a ser entre 20 o 30 preguntas, nos decía nuestro coordinador. 20 o 30 preguntas, sí, Bueno, son varias. sí, porque como las otras veces, ¿verdad? Que hemos ido a hacer virtuales así como de materias teóricas, solo ha sido un único intento y nos ponen 30 preguntas. Entonces, cuando ha sido de 3 intentos, nos ponen 10 preguntas máximo, por Mm, eso le preguntaba. no, fíjese que él nos decía que iban a ser entre 20 o 30 preguntas. Sí, 20 o 30 Ah, bueno, preguntas. entonces sí, Entonces, entendido. entonces yo les recomiendo que lleguen temprano, ¿verdad? Que lleguen a las 10. Que lleguen a las 10. Pero, ¿y de ese Exacto. límite que habla de 45 minutos, licenciada? A eso, ese límite es el tiempo máximo que ustedes tienen para realizar un intento. Fíjese que él Ah, estaba, ok. él estaba entre si le iba a poner 45 minutos o una hora. Entonces, cuando ustedes lleguen, ahí les van a decir cuánto tiempo es el tiempo límite que tengan. Yo, para que lo tengan en cuenta, se los estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, lo último que entendí es que iban a ser 45 minutos límites para cada intento. Si ustedes lo terminan antes, pues bien, O ¿verdad? sea que Pero se más no se cierra pueden cada tardar. 45 y se puede volver Ujú. a abrir. Al Ah, menos ok. que el coordinador lo haya visto bien y diga, no, les voy a dar más tiempo, les voy a dar una hora. Ahí no sé, ¿verdad? Sí, Pero cuando porque ustedes yo, lleguen, yo estaba así en exámenes en línea y es cuando usted termina y cierra, puede hacer el intento o no, de acuerdo a cómo usted cree que contestar. ajá, exactamente. Entonces, de Bueno, que cuando ustedes lleguen a la sede, o sea, vean todo eso, pregunten antes de iniciar su intento, cabales de o sea, que llegar. les quede claro, que les quede Exacto. claro todo eso. Ahí va a decir porque las indicaciones lo dicen.
Y si no, ahí va a estar la persona ayudándole, ¿verdad? Ustedes no tengan pena, pregunten, tienen todo Solo su un derecho. recordatorio para mis compañeros que llevemos el carnet porque ese día piden el F1 para todos los que van a entrar a los otros exámenes. Y si no lo Vaya, llevamos, van a querer creer. vaya, muy bien, vaya, gracias por el recordatorio. Mira lo que dice Wilfredo, ¿verdad? O sea, recordarles a todos que lleven su carnet, ¿verdad? Porque esa es su identificación como estudiante ese día. Entonces, que eso sería el sábado 20, ¿verdad? Dentro de 2 fines de semana. Entonces, recordarles que va a estar habilitado otra vez desde las 10 de la mañana hasta las 2:30. Ustedes tienen para llegar a hacer su intento o sus intentos, como quieran cada uno, ¿verdad? Aunque yo personalmente les digo, o sea, si tienen la oportunidad de hacerlo más de una vez, háganlo, porque al final les va a quedar la nota más alta. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Si en el primer intento usted sacó 9, pero usted dice, ay, voy a intentar, tal vez me sacó 10. En el segundo intento no lo logró, se sacó 8, a usted le queda el 9, aunque haya sido el primer intento, o sea, le queda la calificación más alta. No va con eso de que va a Pero, perder. ¿Y licenciada, saca 10 de ¿Sí? una sola vez, licenciado? ¿Cómo? yo lo que he visto es que suman las dos notas y la dividen entre el número de Ah, no, intentos. no. Nuestro coordinador nos dijo que para estos exámenes les queda la calificación más alta y eso no implicaba él. Pues vamos a Entonces es una reclamar. buena oportunidad para ustedes, o sea, muy Sí, bonita. Sí. porque yo una vez me O sea, saqué solo no buena saca. nota en un examen y que creyendo yo que me iba a sacar mejor nota, perdí un par de puntos. Pero quizás así había decidido ese coordinador de esa materia. Sí, Pero sí, miren, me viendo imagino. que este coordinador ha decidido hacerlo así, o sea, les está dando la oportunidad de que salgan bien. Yo siento que Mejor, tienen que gracias. aprovecharlo. Sí. Entonces, dependiendo del coordinador que tengamos, así van a ser la forma de que evalúen los Exacto, o sea, exámenes. cada coordinador va decidiendo la forma más adecuada que él siente, ¿verdad? Para cada uno de ustedes. Y si de una vez sacamos 10 en el primer intento, Entonces ya no tiene chiste que vuelvan a hacer otro, ¿verdad? Porque van a perder su tiempo porque ya tienen de- 10, ¿verdad? ajá, Entonces ya se quedan con eso. Ojalá que así sea, que saquen 10 de un solo. ojalá. Va, a mí me preguntaba si no será la única. Le estoy diciendo que no, ¿verdad? Es desde las 10 de la mañana hasta las 2:30 va a estar habilitado el de, Oh, el de introducción también, de un solo, el de introducción. Y el de psicopedagogía, ¿verdad? Pero ese va a ser más allá. Entonces ustedes estén pendientes de todas estas cosas cuando ya se vaya acercando la fecha, ¿verdad? Ahorita para psicopedagogía falta bastantito, ¿verdad? Para el que tienen más próximo es el de introducción. No sé si hay alguna otra preguntita. El examen de psicopedagogía. Licenciada, una ¿Sí? pregunta en cuestión de los temas del 1, 2 y 3 serían los temas principales, por decirlo así, o también de los materiales complementarios saldrían el examen. También viene de los materiales complementarios. Sí, ustedes tienen que leerlos todos, 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 todos. Porque puede que tomen alguna pregunta, o sea, siempre la mayoría las toman de las materiales base, ¿verdad? Pero material complementario tiene algunas cosas como importantes que le hacen falta a los bases. Entonces, sí, tienen que leerlos, porque puede que les vengan algunas preguntitas de ahí. No sé si tienen otra preguntita. Si no, yo solo recordarles que cuando tenemos nuestro horario de consulta, ¿verdad? Habíamos dicho, quiero ver, que nosotros, quiero ver, tengo anotado el horario de consulta. No lo encuentro, miren. No sé si alguien se recuerda el horario de consulta de esta materia. Ya lo encontré. De psicopedagogía habíamos dicho que los domingos de 7 a 9 y los jueves de 9 a 10, ¿sí? Son los horarios de consulta. Y recordemos que tenemos una video, por ejemplo, esta semana que no vamos a tener tutoría, que esta semana que viene, que el fin de semana no tenemos tutoría. Entonces, recordarles que habíamos quedado que los jueves de 9 a 10 iba a ser por medio de Skype empresarial, o sea, yo me conecto aquí, si ustedes se conectan, me hacen preguntas, yo lo grabo y lo voy a subir. Si nadie se conecta, entonces no lo voy a grabar, ¿verdad? Porque voy a estar yo solita. Entonces, eso es para que ustedes me puedan hacer preguntas ya directas, recordando, ¿verdad? Tenemos las tutorías generales siempre los domingos de 7 a 9, los jueves de 9 a 10 y más específicamente los jueves a través de Skype.
¿sí? Este jueves no me conecté, pero el antepasado sí me conecté porque no había tutoría, ¿verdad? Entonces, pero nadie se conectó a preguntarme nada, no hay ningún problema, ¿verdad? Igual este jueves yo me voy a conectar acá por si tienen alguna pregunta a través de Skype. Ya de ahí los otros días me pueden preguntar a través del correo, a través de los foros, a través de la mensajería, de la plataforma. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Yo creo que estamos bien. Vaya, entonces recordarles la próxima actividad que tienen es el examen el 20, sí, el 20 de este mes. Y para que también recordarles que vayan revisando las actividades que se van proponiendo allí en la plataforma, ¿sí? Poco a poco para que no se le vayan a acumular. Y recordarles, porque el licenciado nos hace mucha énfasis en eso, de que no van a haber prórrogas, ¿sí? Él a veces da hasta más días en la plataforma y vamos a respetar esa fecha, o sea, se le va a calificar de igual manera si él da más días de la fecha que esté establecida en el programa. Pero ya si se pasan de la fecha que está en la plataforma, ahí sí ya no va a haber prórroga, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Porque ya se va a ir acercando el trabajo de la infografía, que es para el 9 de noviembre, estaba revisando yo, entonces para que vayan leyendo, ¿verdad? Que ese es un trabajo un poquito más pesadito, entonces para que vayan leyendo, si tienen dudas me las vayan preguntando, me las pueden hacer el jueves que voy a estar yo en Skype, o cualquier día a través de la plataforma, del correo institucional, como quieran, ¿verdad? Como se les haga más sencillo a cada uno de ustedes. Yo siempre, como les digo, todos los días reviso mi correo, todos los días reviso la plataforma para estar pendiente de responderle rápido sus preguntas. Entonces, si ya no hay más preguntas, pues nos quedaríamos hasta acá. No sé, otra vez les pregunto, ¿tiene alguna duda? Yo creo que estamos bien. Aquí el compañero nos dice que estamos bien, Sí. otro también dice que está todo claro. Excelente, entonces. Entonces nos quedaríamos hasta acá y pues, miren, nos pasamos unos 10 minutos. Pues. Entonces, si quieren, tomémonos la otra, sí terminamos, creo que sí vamos a terminar la otra. Tomémonos 10 minutos a las 10:20, nos vemos en introducción entonces. ¿Les parece? Sí, está bien, licenciada, me parece. Va, entonces, ahorita son las 10:11, a las 10:20 nos vemos en la materia de introducción, para darles los avisos, ¿verdad? De ahí también de la materia de introducción. Entonces, un gusto haber estado con ustedes, espero hayan aprendido, es un tema muy bonito, a mí me encantó este tema del día de ahora, esperamos les haya parecido bonito y que hayan aprendido, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces, cuídense mucho y pues nos vemos en otro momento.